Estudio de las Religiones, de la Dirección General de Estudio de Antropología Social de Línea y del Centro Cultural Isidro Favela. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de esta noche, con la cual pues se inicia prácticamente el último mes del ciclo. Tenemos el privilegio de contar esta noche con la presencia de la doctora Berta Rivara Camaqui, quien es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía. La filósofa Berta Rivara Camaqui recibió, entre otras, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, que es el máximo reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a los jóvenes académicos más sobresalientes de la institución. La doctora Rivara ha sido coordinadora de varias conferencias en donde la temática central ha sido las mujeres en la filosofía. Ha participado igualmente en coloquios y en proyectos de investigación colectivos, siempre bajo esta perspectiva de género, pero desde una visión filosófica. Y como les comentaba yo aquí a mis colegas, la doctora González y el doctor Desdeado, conozco a Greta pues, desde que era todavía más jovencita. Era secretaria académica de la Coordinación de Filosofía de los estudios de licenciatura de la facultad, y desde entonces, bueno, pues he sido una apasionada de su presencia, de su facilidad de enseñanza, su facilidad didáctica, y aparte de todo, pues es la única filósofa que yo le entiendo, porque habla con mucha claridad. Así que espero que no me equivoque para lo que se refiere a la conferencia que nos imparte esta noche la doctora Rivara, que se titula Las religiones y la desigualdad de género. Así que sin más, pues le cedemos este micrófono a la joven doctora y pues que disfruten todos de esta conferencia. Muchas gracias, doctora, por la presentación y buenas noches a todos y a todas. Pues con muchos de ustedes ya nos conocemos hace muchos años, ¿no? El día de hoy, este ciclo es el ciclo número 18, entonces hace 18 años estamos por aquí, año tras año, con muchísimo gusto, ¿no? Y mucho entusiasmo. Quienes ya me conocen recordarán que normalmente la plática que doy es eso, es una plática, conversamos. El día de hoy la conferencia que preparé para ustedes me salió un poco larga, por lo tanto decidí que la voy a leer lo más lento que pueda, pero la voy a leer para poder alcanzar a poder decir todo lo que quería transmitirles el día de hoy. Lo que yo les preparé, habiendo nombrado el tema de nuestro ciclo y el título de mi conferencia, que es la desigualdad de género en las religiones en específico, yo voy a hablar de la opresión de género en una religión específica, que es en el Islam. No porque esto se dé solamente ahí, sino porque es el ámbito de las religiones o entre las religiones que yo he estudiado específicamente y es el que conozco. Entonces es precisamente el que les quiero transmitir. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dar inicio. ¿Sí? En lo que sigue comentaré muy sucintamente algunas dimensiones de lo que diversos autores árabes suelen llamar el conflicto Islam-democracia. Acompañaré la reflexión discutiendo las valiosas aportaciones de teóricas que autoras de gran importancia como Fátima Mernissi, Siva Mir Hosseini, Suha Sabah y Nawal Saadawi han realizado al respecto, así como protagonistas de este escenario político como Benazir Bhutto. Entre ellas, Mernissi analiza el sentido que las palabras democracia y occidente
tienen para el mundo árabe en general. El miedo y el mal configuran parte del universo semántico asociado con aquellas palabras. Dice Mernissi, y la cito: ¿por qué la promesa de la democracia amenaza tanto las jerarquías? ¿Por qué desestabiliza los regímenes en África y en Asia? ¿Por qué moviliza en torno a la llamada a la autenticidad de quienes detentan el poder? Sino por qué afecta el corazón mismo de lo que se constituye la tradición, la posibilidad de adornar la violencia con el manto de lo sagrado. ¿Acaso esto es así porque la noción misma, ahí termina Mernissi, de democracia proviene del otro temido, odiado, amenazante, desconocida fuente del mal? Si esto es el otro, es necesario entonces fortalecer la frontera que protege de las amenazas que la diferencia conlleva al cuestionar la propia identidad. La frontera se convierte en ley inquebrantable. Detrás de toda férrea frontera, señala Mernissi, se esconde un insondable terror, un terror que se acrecienta en la medida en que se hace del otro la figura concreta de un mal incurable. Más allá de la frontera, todo es inseguro, caótico y amorfo. No es casualidad, dice Mernissi, que a una casa insegura se le llame aura, desnuda, como a una mujer sin hijab, sin velo. Las mujeres que van por las calles sin hijab son vistas como fuera de normas, fuera de fronteras. Por una parte se las ven indefensas porque han abandonado la frontera del haram, el espacio prohibido y protegido, y también porque rebasan los territorios que les son ajenos. En esta perspectiva, en este imaginario donde según nuestras autoras es ahí donde debe estudiarse y analizarse lo que parece ser una fijación que define parte del Islam, el terror a que el hijab, metáfora del espacio que construye la seguridad de la frontera y defiende del otro, se desvanezca poniendo en peligro no solo la propia identidad, sino la solidez de los principios que rigen la propia vida. Por ello, la pérdida de la frontera parece ser la apertura, el resquicio por donde el mal puede penetrar con toda su fuerza devastadora y conlleva lo innombrable y desconocido. ¿Es acaso Occidente eso innombrable y desconocido que tanto aterroriza? Es la fuente de todo mal y todo desequilibrio, de toda insegura irrupción sobre un espacio trabajosamente controlado. Garib es el nombre árabe que significa Occidente. Es también el lugar de las tinieblas y de lo incomprensible. Es el territorio de lo extraño. Gar es el lugar por donde el sol se pone y desde donde las tinieblas acechan. Todos los terrores son entonces lícitos. El mundo árabe no solo ha echado un vistazo a eso otro, sino que millones de personas han salido a las calles a demandar precisamente esa democracia y esos derechos que parecen debilitar. No es difícil entender en este tenor que quienes pretenden asegurar las fronteras frente a tales demandas que implican precisamente romperlas, intentan echar mano del miedo ancestral a Occidente para satanizar uno de sus más preciados constructos, la democracia. A cambiarla, dice Mernissi, con el chador de lo extraño es una operación estratégica que cuesta miles de millones de petrodólares. La idea de democracia que sostiene la idea de derechos individuales no es, según Mernissi, una idea nueva para el mundo árabe, más bien ha estado oculta. La democracia es, de hecho, una herida con la que el mundo musulmán camina desde hace siglos. La historia del Islam abunda en sangrientas guerras, rebeliones contra el poder omnipotente. Miles de personas pagan el costo de esas rebeliones al ser brutalmente sofocadas. Es esta una de las razones fundamentales por la cual Occidente remite al miedo, al mal, porque remite a recordar la violenta muerte de miles de opositores, gente común, filósofos, religiosos, intelectuales, acallados todos ellos por detentar ideas que se vinculan directamente con los derechos del individuo por un lado y por el otro por nutrirse de ideas aparentemente provenientes de ese monstruo extraño que habita fuera de las propias fronteras.
Estos ríos de sangre han dividido y fragmentado la mentalidad musulmana que desde antaño se debate entre obedecer o razonar, entre creer o pensar. El uno atrinchera y aparentemente protege, el otro es signo de muerte y represión. De este modo, la exaltación positiva del individuo y sus libertades no son triunfos exclusivos de la mentalidad occidental. Tal exaltación se encuentra, según Mernissi y Sahraoui, en el corazón mismo de la historia árabe, exaltación sepultada y negada. Así, parece ser que Occidente, al hacerse dueño de la democracia e insistir en ella, recuerda al musulmán su propia historia de terror, su historia en la cual, dice Mernissi, el despotismo político obligó a los musulmanes sometidos al terror de la espada a suspender la discusión sobre la responsabilidad, la libertad de pensar y la imposibilidad de la obediencia ciega. La Sharia, la contundente inamovilidad de la ley divina, se proclamaría entonces triunfadora frente a todo intento de cuestionarla en aras de la reflexión sobre la vida individual y las posibilidades del individuo de construir su propia vida. Ahora bien, democracia no solo hace recordar al mundo musulmán la masacre de aquellos que discutían en torno a los derechos individuales, sino también a aquellos jariyíes que en los inicios del Islam se erigen como sectas rebeldes y cuya rebeldía iba acompañada del caos, el terror y la anarquía. Ellos constituyen el ejemplo opuesto al de los filósofos que reflexionaron en torno a las desventajas de la obediencia ciega y predicaban la libertad de opinar y pensar por cuenta propia. Se trata entonces de dos tradiciones encontradas, la de los filósofos, falasifa, y la de la subversión más violenta y elemental, jabarí. En este sentido, estas dos tradiciones, cito a Mernissi, plantearán los mismos problemas que hoy se dicen importados de Occidente y que de hecho son los que el Islam político nunca ha resuelto. El de la obediencia al imán, jefe de la comunidad, y el de la libertad individual. El Islam político no los ha resuelto ni desde el punto de vista teórico, pues el debate fue acallado siempre por el califa, ni desde el punto de vista práctico, pues la idea de representatividad nunca fue puesta en práctica, aunque la idea de que el imán sea nombrado por la comunidad haya quedado profundamente anclada en el Islam suní. En todo caso, la historia musulmana cuenta con una fuerte, repetida y prolongada represión de lo que Sabah y Buto llaman la tradición racionalista humanista, que vio en el poder de la reflexión las posibilidades de la libertad. Esta ahogada tradición, justo por haber sido ahogada, no pudo acceder al patrimonio humanista de la Europa moderna, que luego de violentas luchas contra el despotismo había logrado abrir las posibilidades de la reflexión en todos los saberes, desde el científico hasta el político. De hecho, los intelectuales musulmanes que intentaron proteger aquel patrimonio humanista fueron agallados por los dirigentes, muchos de ellos fueron condenados y perseguidos desde el siglo XIX y XX. Siglos que ven repetir una historia ya acaecida siglos atrás. Los antiguos mutasiníes, intelectuales progresistas, habían sido vistos como traidores que hacían irrumpir en el seno de la tradición ideas ajenas, griegas sobre todo, del mismo modo que en la modernidad los intelectuales del XIX y del XX han sido vistos como lacayos de Occidente. De este modo, el humanismo del siglo XX, celebrando en otros lugares como el triunfo de la creatividad y la plenitud del individuo, está vedado con el pretexto de que es extranjero y se nos propondrá el oscurantismo como el ideal que hay que defender. Todo esto nos ayuda a entender, según nuestras autoras, que el mundo musulmán ha expresado como miedo, como rechazo, como amenaza a Occidente, lo que en realidad resulta ser una amputación cultural que no permitió el acceso del mundo árabe a muchas de las conquistas modernas más preciadas por las democracias occidentales, como por ejemplo el humanismo laico, que favoreció la consolidación de la sociedad civil y la tolerancia como principio base. Los conceptos fundamentales del humanismo moderno europeo,
pudieron convertirse en base de la educación de sus individuos. Se conquistó una educación laica, mientras que en el mundo árabe los movimientos educativos más significativos, como los nacionalismos del siglo XIX, propagaron más bien la necesidad de luchar contra la maligna colonización occidental, frente a la cual lo imperante era volver a las raíces más profundas de la tradición para defenderse nuevamente de la agresión extranjera. Así, el musulmán debía ser educado en esta perspectiva y no solo no dejaba entrar, sino rechazaba los principales fundamentos del humanismo laico moderno. La lucha que en otro tiempo se daba entre creer y pensar, entre obedecer y razonar, se convertía en la lucha entre la defensa de la tradición o el no resistir frente a una, por demás, violenta colonización, es decir, entre la apertura o el cierre dogmático e igualmente violento de las fronteras. Si tomamos en cuenta todo esto, la asociación entre las palabras miedo y democracia no resulta tan extraña. En todo caso, parecería que una de las cuestiones centrales y actuales en torno al debate de la democracia en el mundo musulmán es que no se puede ser a la vez un musulmán y ser un demócrata. Esta identidad es la que parecería extraña al mundo musulmán. Es el argumento, dice Al-Misri, de los regímenes que extraen su legitimidad del Islam y que tachan a sus opositores que la reclaman de kafires infieles. Lo gracioso es que en otros lugares es la oposición lo que sostiene ese discurso e impugna la democracia como fundamento constitucional. La democracia se pone en tela de juicio, el coche y el teléfono no figuran en modo alguno en la lista de cosas extranjeras que había que descartar. Sin embargo, algunos grupos han tenido más claro que la democracia sí puede servir a sus intereses, sobre todo en aquellos que acceden al paquete cultural que ofrece Occidente, no solo universitarios o intelectuales, sino aquellos que ponderan la seguridad social, las condiciones de trabajo legisladas, etc. Existe entre estos grupos una desatanización de la democracia. ¿En dónde sigue operando entonces la identidad entre democracia y mal? ¿En quiénes opera el temor y la amenaza que representa la democracia, frente a la cual reaccionan más que violentamente? Parece que son las partes más desfavorecidas de la sociedad quienes se aferran a esa modalidad del Islam, el cual no cuidaría sus intereses como si los olvidarían las clases favorecidas, quienes comienzan a construir otras identidades, otras redes de solidaridad, otro vínculo con el exterior, otra mirada del mundo y de la tradición, que a su vez ha servido para exacerbar la defensa de aquel imaginario en el cual el bienestar y la seguridad solo proviene de ese pasado al cual precisamente los movimientos fundamentalistas animan a aferrarse. Pero según nuestras autoras, no tendría por qué haber contradicción entre pasado, tradición y democracia. Un Estado árabe, dice Benazir Bhutto, democrático, abierto al mundo, penetrado por sus ideas, enriquecido por la herencia científica y la cultura democrática de los últimos siglos, estaría en mejores condiciones de defender nuestra identidad árabe e islámica que los que hoy existen. Sin embargo, ¿cómo explicamos que sociedades enteras amenazadas por la pobreza y la parálisis apelen a la religión y a un pasado idealizado que no les proveerá ni de empleo ni de mejores expectativas de vida? Mernissi lo explica del siguiente modo: el aferrarse al espacio de lo religioso y su defensa a ultranza no otorga un empleo, pero sí un espacio que da cabida a la reflexión sobre el mundo y sus injusticias, un espacio que protege y ofrece la seguridad que todo mito de un retorno a una tradición puede otorgar. Tener a Dios por defensor, dice Bhutto, cuando el patrón, el sindicato y el inspector de trabajo violan tus derechos, no cambia probablemente gran cosa en relación de fuerzas a corto plazo, pero mientras tanto, la obrera despedida, humillada y explotada puede penetrar en el gran palacio que jamás cierra sus puertas del capital simbólico. La han despedido de la fábrica, sin dinero y sin derechos,
pero no la han despojado de su humanidad. Puede entablar en diálogo con el cielo y con su Señor. Por ello, a semejanza del Estado, el mundo de los negocios árabe tiene miedo a la democracia y horror a ver a sus obreros y obreras transformados en ciudadanos responsables y exigentes. Están dispuestos, como los príncipes del petróleo, a invertir en todas las religiones del mundo si se muestran capaces de detener el proceso democrático. De esta manera, podemos observar que el conflicto entre Islam y democracia contiene el tema del orden religioso, pero este solo es un factor, es la punta del iceberg, pero no define de ningún modo el sentido del conflicto. Sería superficializarlo, reducirlo a uno solo de sus elementos. Tal vez la forma más simple que Occidente y los propios líderes árabes han tenido para, a su vez, condenar la problemática inserción del mundo árabe en la modernidad y con ello en la democracia. Cuando miembros de la sociedad árabe ven en ella, la democracia, al mal, no expresan un simple temor venido de una acepción retrógrada de su religión. Ahí se manifiesta, pero viene de una historia social, económica, política y cultural, más aún podríamos decir, como señala Mernissi, que cuando nos referimos a este conflicto, hablamos de un conflicto eminentemente legal, pues el texto de referencia para el Islam